¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Fue candidato a la alcaldía de San Borja. Sí, 2018. En 2018 fuimos candidatos por una alternativa democrática, Juntos por el Perú. Le estaba comentando a los televidentes que usted en el Facebook escribió sobre a Ricardo Letts. ¿Puede contarnos algunos detalles de eso? Claro que sí. Todos reconocemos la trayectoria histórica de Ricardo Letts. Yo en un primer momento, estando en el movimiento universitario, milité con él en lo que se llamó la experiencia del Partido Unificado Mariateísta. ¿De qué año estamos hablando? El 88, más o menos. El PUN se fundó en el 84, sin embargo, con Javier Díaz Canseco, Agustín Ayerga Torres, Santiago Pedraglio, una columna impresionante de dirigentes en la que también destacaba Ricardo. Sin embargo, como el partido era inmenso, miles de militantes, era difícil acceder a los dirigentes en ese momento. Partido Unificado Mariateísta, claro, el PUN. que tenía dos facciones, ¿no? El 88, en medio de la crisis de la izquierda en general y con la presencia del senderismo, se generaron dos tendencias, una que se llamó la tendencia libia y la otra la tendencia de los zorros, ¿no? Los libios y los zorros, me acuerdo. Claro. Y entre los libios está Ricardo, ¿no? en esa posición, en esa vertiente. ¿Los libios creo que eran más radicales? Sí, la historia de los libios surge porque un grupo de dirigentes de lo que aún en ese momento se llamó Vanguardia Revolucionaria, que es previa al PUN, viaja a Libia y se entrevista con Gaddafi, y hay la historia del Libro Verde, de la juramentación frente al mar, ¿no es cierto? Las promesas de Gaddafi de enviar apoyo, ¿no? En ese tiempo pues toda la izquierda hablaba de que el poder se conquistaba por la vía directa, digamos, ¿no? De las armas. De las armas, ¿no? De las armas, y luego pasamos a las urnas, ¿no? Así es, así es. Entonces, en ese momento, a Letts, digamos, y en general ese Estado Mayor, era un poco complicado tener una relación directa. ¿Letts qué edad tenía más o menos? Letts es del año 34, sería unos 50 años tendría más o menos el 84. Estaba en toda su plenitud. Claro, porque él ha estado en un permanente... Él creo que ha practicado todos los deportes habidos y por haber, ¿no? ¿Por ejemplo? Desde caza submarina hasta creo que podía manejar un tanque en sus buenos años, ¿no? Claro. Era bien fuerte. Yo me acuerdo que entraba a los estudios de la radio, le extendía la mano y tenía un manazo, pero de esas firmes. Claro, entiendo yo que en el libro de Bryce Echenique... Él usaba pistola también, me acuerdo, claro, que en ocasiones llevaba su arma de fuego, claro, atrás. Claro, hay dos historias. Por ejemplo, la célula de París, cuenta Bryce Echenique en La vida exagerada de Martín Romaña. Todo ese grupo de gente intelectual que finalmente fue destacada, lo conocía como paredón, debe ser seguramente por el porte, ¿no? Y yo lo vi con la escopeta, bueno, con una escopeta cuando asesinan al dirigente Enrique Castilla Linares, que era miembro del Comité Central del PUN, y cada vez que rendíamos, Sendero lo asesina a este dirigente sindical, y Ricardo Letts, como un gesto simbólico, siempre iba con una escopeta como mecanismo de autodefensa, ¿no? Ajá. Él creía mucho en la autodefensa del pueblo, ¿no? O sea, no la violencia de por sí, pero sí la capacidad de responder ante la agresión, ¿no? Me he ido de borda cuando digo que Letts procede de una familia acomodada. ¿Él era pobre? Claro, él, entiendo yo que su padre tenía una hacienda, y como cosa también un poco literaria, anecdótica, en el libro de Bailey, Los últimos días de la prensa, hay un pasaje en que cuenta que el padre se va de viaje con la madre, ¿no es cierto?, y le dejan la hacienda a Ricardo. Y cuando ellos regresan, Ricardo ya había hecho la reforma agraria en la hacienda. O sea, de esas cosas tenía Ricardo. La repartió. La había repartido, ¿no? Entonces, ese era un poco el perfil que él tenía, ¿no? Pero, o sea, él procedía de una familia acomodada. Sí, claro. Él tenía un estatus económico bastante. ¿Él hizo empresa también o eso era una empresa de sus padres? No, él entiendo que eso lo expropia la reforma agraria, y él luego en los 80 adquiere el huerto Alameín, ya que es otra experiencia por Ica, por Pisco, ¿no? Claro. Eso era aceitunas y aceites, y ahí quedó. El que es entre comillas, el millonario, digamos... El tío. El hermano Roberto Letts, ¿no? Su hermano. Ese es el hermano minero, de él. Claro, que también ya falleció ella, ¿no? Y creo que no le dejó nada de herencia. Creo que a todos menos a él. A él y a Jaime, me parece. Sí. A la mamá de Jaime sí, pero a Jaime creo no. Claro, esa es más o menos la... Bueno, entonces en esta empresa, la suya, la de Ricardo Letts, él incluso exporta su producción. Claro. Digamos que la izquierda siempre ha tenido un discurso hacia los sectores de la burguesía nacional,
pero quien de alguna manera encarnó, vivió, ¿no es cierto?, experimentó cosas tan pequeñas y tan significativas como pagar una planilla, ¿no es cierto?, porque en la izquierda abundan los intelectuales, pero no hay quienes ven el día a día, ¿no?, la gestión, así que es algo que nos tiene cojos incluso ahora, ¿no?, en que somos gobierno, y una de las críticas centrales que nos hacen a nosotros es no tener la destreza para gestionar el Estado, ¿no? En ese caso, Ricardo sí experimentó en carne propia todo lo que deviene de un empresario nacional, ¿no? ¿Y cómo les va bien en la derrama, magistrado? La derrama, es que ahí también me parece que hay una gestión que ha ido aprendiendo en el camino, que además es una evolución, ¿no? En el magisterio, en los años 60, también se debatió. O sea, el maoísmo es una corriente en el magisterio que viene desde los 60. Fueron los profesores comunistas, digamos, moscovitas, los que derrotan al APRE en el magisterio. Y en esa lucha... ¿Qué año más o menos? 64. Y en esa lucha también ya habían los jóvenes maoístas profesores, influenciados por la Revolución Cultural y Mao Zedong, ¿no es cierto?, de donde vienen Barrera, Salazar Pasache ¿no?, y todos ellos. Y en ese momento también había resistencias a la derrama de ese sector, porque se suponía que ellos iban el poder nacía del fusil, ¿no es cierto?, ¿derramas para qué? Vale. Pero cuando en los 80 Belaúnde les entrega la derrama, ya habían ellos, los sectores, digamos, del SUTE, Patria Roja, habían conquistado ya la hegemonía en el magisterio. Ellos conocen de cerca esa experiencia y hacen bien en administrarla. O sea, ya no rechazan, sino que la administran. Claro. Pero como toda administración tiene pues sus simpatizantes y sus detractores, ¿no? Y ahora ha surgido otra corriente más a la izquierda, aparentemente más a la izquierda, que también los enrostra por un manejo que según ellos no es transparente, ¿no? ¿Pero qué le parece a usted? Porque a mí de afuera me da la impresión que manejan muy bien la derrama. Yo creo que hay un buen manejo, me parece. Ha crecido bastante, claro, ¿no? Sí, me parece que si vamos a las cifras y a la gestión es una experiencia positiva. Lo que hay que corregir, que se corrija, ¿no? Pero liquidar la derrama sería pues una monstruosidad, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, volviendo entonces al tema de Ricardo Letts, me parece, usted me corregirá, que es una situación casi parecida a la de Javier Díez-Canseco, que podría muy bien haberse dedicado a lo suyo y no pasaba nada, pero digamos una actitud de desprendimiento, no sé si cabe el término, motivó que ellos se preocuparan por los sectores desposeídos. Sí, creo que en ellos se caracteriza esto de luchar, como diría Brecht, no un día, ni dos, ni unas semanas, ni un mes, sino toda la vida, ¿no? Yo termino de leer un libro de Pablo Iglesias, el socialista español de Podemos, ¿no?, que se ha retirado de la política a los 43 años, ¿no? Empezó hace 7 años a los 36, tuvo conquistas con su organización, llegó a la vicepresidencia y a los 43 años se retira de la política. O sea, 7 años, ¿no es cierto? Intenso, sí, pero comparado con lo que dedicaron Letts o Díez-Canseco, que fueron, ¿no?, 40, 50 años, o sea, la vida entera, eso marca una diferencia en cuanto a la calidad y las cualidades dirigenciales de cada uno, ¿no? Ellos se entregaron a la construcción partidaria y creo que eso sí le falta a la nueva generación de izquierda que existe, ¿no? O sea, hay multitud de jóvenes progresistas, pero que me parece les falta esa capacidad de entrega, ¿no? Ese meterse a los barrios, adentro, a vivir, a construir, ¿no? Porque tenemos una Lima conservadora. Y la única manera de cambiar esa Lima conservadora es empezar desde cero, ¿no? En los sectores populares, en los conos, Lima Sur, Lima Norte, en estas elecciones municipales va a ganar la derecha. Y ampliamente, ¿no es cierto? Y eso es porque la izquierda ha abandonado sus ¿Usted lugares. no tiene dudas que va a ganar la derecha? Yo creo que la polarización en Lima va a ser entre Urresti. ¿Usted sí cree que entre Urresti y Rafael López Aliaga está entre ellos dos va a estar, lamentablemente, ¿no? Sí, y eso es una tendencia que yo creo que se va a mantener. Y bajo la cobertura de que el gran tema es la seguridad ciudadana, cada uno tratará de sacar su mayor ventaja, ¿no? Ahora, en el marco de la autocrítica, porque usted de algún modo lo está haciendo, Díez-Canseco, Letts, la dirigencia o los niveles más altos de la dirigencia de la izquierda quizás fallaron, no sé si cabe el término, en la formación de las generaciones de chicos, hombres y mujeres de la izquierda, y por eso ahora está pasando lo que está ocurriendo. Claro, en nosotros, por ejemplo, si uno ve la izquierda chilena... que también es una izquierda, digamos, que se pelea, claro, que se enfrenta, que no logran consensos. Claro, pero por ejemplo, si uno compara el Partido Comunista chileno con el Partido Comunista peruano, hay una diferencia de años luz, ¿no? El Partido Comunista chileno
tiene empresas, negocios, se posesiona en los sectores sociales, tiene representación parlamentaria, tiene ministros y ha sufrido una represión 1000 veces más brutal que la peruana, ¿no? Y el Partido Comunista El Partido Comunista Peruano, en nada. cambio, tiene la CGTP y la administra, digamos, a tientas y con muchas ¿Qué puede haber críticas, pasado? ¿no? Yo creo que responde también a la calidad dirigencial, ¿no? Yo creo que en Chile ellos tuvieron la gran diferencia entre una experiencia política y otra, yo creo que es el Estado Mayor, ¿no? Lo que llamamos la dirección histórica, ¿no? Si no hay dirección histórica, y eso se ve ahora porque este gobierno no tiene una dirección, no tiene un Estado Mayor, ¿no es cierto? Depende de 2 o 3 personas que muchas veces hacen agua, y mientras no tengamos eso, es los resultados que estamos teniendo. Ahora en Perú, sí es cierto que entre los 80 se quiebra toda una generación. Cierto que la generación de Javier y Ricardo fue una generación brillante, pero en los 80 también hubieron jóvenes universitarios y muchos de ellos, los más valiosos, equivocados o no, perdieron la vida, ¿no? Y les dijeron que el poder era de esta forma y había que hacerlo y se entregaron a eso y muchos de ellos murieron, ¿no? Y como otros también que se fueron. Y otros que se fueron al otro extremo, ¿no? Tenemos dirigentes de izquierda que también se han vuelto reaccionarios en Fernando potencia, Rospigliosi, ¿no? Sí, era de izquierda. Era de izquierda, claro. Y otro caso es el de Víctor Andrés Ponce, que no es tan conocido, pero que él era vicepresidente de la FUS, era responsable de los jóvenes mariateístas y que de un momento a otro dio pues un cambio a Hernando de Soto, Jaime Galtao, sí representa el sector más reaccionario de la prensa. Hay un congresista también de Fuerza Popular, digamos que Nano Guerra García. Claro, él era el PSR, si no me equivoco, ¿no? Claro, ellos eran vamos un ratito a la pausa, sí, ¿le parece? Correcto. Y regresamos para continuar aquí en Pulso Informativo, nada menos que con Jorge Poma. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando nada menos que con Jorge Poma Quispe, lo hemos invitado, lo hemos convocado, es un hombre de izquierda, militante y dirigente de Pueblo Unido, ha sido dirigente vecinal en San Borja, candidato a la alcaldía de San Borja en su momento, ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, y con él hemos estado hablando un poco de lo que ha significado en la vida política del país Ricardo Letts Colmenares. De paso que también estamos hablando de cómo la izquierda fundamentalmente se ha portado y cómo se está portando ahora. Para usted no hay ninguna duda que el gobierno del presidente Castillo es un gobierno de izquierda. El fin de semana último se reunió un Consejo Nacional de Nuevo Perú y entiendo que el debate ha sido sobre la ubicación respecto al gobierno, ¿no? En este momento Nuevo Perú se ubica como una fuerza de oposición, aunque le han buscado una fórmula media algebraica para decir que son una alternativa, ¿no? Pero yo personalmente mi posición es que debemos ser una fuerza de oposición, ¿no? Porque el gobierno en la práctica, y creo que lo dijo Verónica Mendoza, traicionó las expectativas de los que creíamos que era un gobierno de cambio, ¿no? ¿Cómo se entiende que la gente hace presidente a Pedro Castillo casi, digamos, como un accidente, ya que la mayoría no quería votar por Keiko Fujimori, y en cambio Verónica Mendoza termina tirando cintura, como se dice? Yo creo que la candidata de izquierda era Verónica, los medios la sabían y fueron contra ella, ¿no?
O sea, como Los ocurre, mismos. como ocurre en N candidaturas, ¿no? La atacaron sistemáticamente, la terruquearon, ¿no es cierto? La quisieron excluir del escenario político y por un lado tranquilo, ¿no es cierto? Casi insospechado, menospreciado, ¿no es cierto? Subvalorado, Castillo avanzaba. O sea, ¿no es el cierto? peso de la prensa es fundamental en Es estas lides. totalmente fundamental. ¿Y cómo no pasó eso en los 90? Porque En los 90 había Vargas Llosa una- tenía todo el apoyo de la prensa. Claro, pero ha habido, por ejemplo, en este tema de la constituyente, recordábamos ayer, ¿por qué la derecha no quiere una constituyente? ¿Por qué le tiene temor si supuestamente sus encuestas la dan mayoritariamente por un no, ¿no? Que el pueblo esté en otra cosa, no le interesa. Pero si recordamos el año 92, cuando fue el referéndum para aprobar la constitución de Fujimori, el resultado fue estrechísimo. Incluso hablan de hay quienes dicen que hubo fraude en ese resultado, ¿no es cierto? Y era el mejor momento del fujimorismo. Entonces, a veces las cosas parecen, pero no son, ¿no es cierto? Y yo creo que la derecha no quiere correrse el guachito de convocar una constituyente, un referéndum y finalmente perderlo, ¿no? No, pero yo le decía, ¿por qué en el 90, con todo el apoyo de la prensa, no ganó Vargas Llosa? Sí, para Porque usted es todavía fundamental. lo que pasa es que en ese momento hubo encuestas meses antes en que el ganador iba a ser la Izquierda Unida. O sea, si el escenario hubiera sido normal, ganaba Barrantes. Pero el año 89, como sabemos, hubo el Congreso de Izquierda Unida, hubo la división de la Izquierda Unida, hubo la candidatura de Barrantes Lingán y la de Henry Piz, y ese escenario de izquierda, el pueblo tampoco es tonto, ¿no? Si ve una izquierda dividida, ¿no es cierto?, y ve una derecha al acecho, el pueblo también inventa, ¿no es cierto?, y lo inventó Fujimori. Y a pesar de toda la campaña, como usted dice, mediática, no pudieron tumbarlo, ¿no es cierto? Era el Y chinito. esa división de la izquierda de esa época, ¿por qué persiste hasta ahora? Porque yo creo que hay... Todos quieren ser este pechito. Hay un lío de pequeños caudillos, ¿no? Por ejemplo, hace poco han sacado un pronunciamiento de 10 organizaciones de microizquierda, ¿no es cierto? No de izquierda, sino de microizquierda. Y entonces el pueblo también quiere pues una izquierda sólida, unitaria, fortalecida, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, vemos a Vladimir Cerrón hablando del partido, ¿no? Perú Libre es el partido. Y sin embargo, teniendo 190.000 militantes inscritos, en las elecciones últimas internas han ido a votar 6.000. O sea, de 190.000 militantes de Perú Libre han ido a votar 6.000. Entonces, eso explica la desproporción entre lo que figura y lo que realmente existe, ¿no? Ahora, ¿por qué desde hace algunos años, incluso de antes de que Castillo sea presidente, la izquierda, no digo toda, están divididos, pero un sector de la izquierda propugnaba por las figuras de Gregorio Santos y Vladimir Cerrón, y los dos vinculados estrechamente, de acuerdo a la decisión de la justicia, a la corrupción? Claro, en algún momento, en alguna ubicación, la ruptura entre ética e izquierda se produjo, ¿no es cierto? Porque mucho hablamos, por ejemplo, de Alfonso Barrantes, ¿no? Alfonso Barrantes es el hombre que entró con el Volkswagen, ¿no es cierto?, y salió con su Volkswagen, ¿no? Y si uno va al pueblo en general, sobre todo el pueblo mayor de 50 años, la mejor recordación que tiene de un dirigente de izquierda es de Alfonso Barrantes, ¿no? Pero eso, obviamente, con Villarán, con Santos, con Cerrón, todo eso pues se ha manoseado, ¿no? Muy bien, tenemos que terminar la entrevista. Un minuto para que usted nos hable de San Borja, por favor. Bueno, simplemente invocar a los vecinos de San Borja. Tenemos un vecino mayor de 85 años, el vecino Muñoz, que alquiló su casa y que lamentablemente está desaparecido hace 2 años. Una convocatoria a todos los vecinos que tengan alguna información al respecto para que la difundan, porque sin Gregorio estamos incompletos los vecinos. ¿Cómo se llama él? Gregorio Muñoz. No se sabe nada en absoluto. Hace ¿Su 2 familia? años. Los hijos están fuera del país, alquiló la casa a un inquilino venezolano y se ha armado toda una trama misteriosa que se necesita resolver, ¿no? Lo han desaparecido, aparentemente. Está desaparecido hace 2 años. Muy bien, ha sido muy amable, don Jorge, muy No, gentil. al Gracias por contrario. su atención y Muchísimas vamos a gracias. seguir molestándolo No, pero si es posible. Al contrario, muy agradecido. Muy amable. Saludos. Jorge Poma Quispe, militante y dirigente de Pueblo Unido, estuvo con nosotros.